patrias más importantes que tiene Uruguay. En este caso, como estamos detallando en nuestra pantalla, vamos a introducirnos en el estudio de la batalla de las Piedras, que se recuerda todos los 18 de mayo en relación a lo sucedido en el año 1811. Entonces, un 18 de mayo de 1811, vamos a hablar de un suceso histórico importante que es la Batalla de las Piedras. Y les cuento que la Batalla de las Piedras va a formar parte de todo lo que fue el proceso de independencia de lo que era aquella provincia oriental, de lo que era lo que hoy conocemos como Uruguay. Por ende, muchos historiadores van a confrontar o no van a ponerse de acuerdo a la hora de resaltar cuál fue verdaderamente el hecho que desencadenó o el que logró la emancipación del pueblo oriental. Les cuento que algunos sucesos históricos que ustedes pueden ir resaltando son, por ejemplo, esta Batalla de las Piedras, el desembarco de los 33 orientales, al cual le vamos a dedicar también un video en Educatina. Por ende, es importante que nosotros vayamos haciendo repasos sobre lo que también hoy en día son fechas patrias de Uruguay, ni más ni menos. Pero vamos a introducirnos de lleno en esta Batalla de las Piedras y para eso vamos a revisar un poquito la historia de Uruguay. Vamos a destacar la figura de Pedro José Viera Fernández, como estamos viendo aquí en esta imagen, y el señor Venancio Benavides, a quien hemos agregado aquí, por supuesto, quienes encabezaron, les cuento, en febrero de 1811, lo que se va a conocer en la historia como el famoso grito de Asensio, lo estamos viendo aquí en esta pintura, el famoso grito de Asensio, o lo que también se entiende que daría inicio a la revolución de la Banda Oriental contra el poder español, contra el dominio español. Y hay que destacar que después de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, recuerden que en Educatina tenemos videos correspondientes a esa fecha, ese 25 de mayo de 1810, la formación del primer gobierno patrio, una parte de la Banda Oriental va a pertenecer o va a quedar ligada fiel a lo que era la corona española, es decir, una parte de la Banda Oriental perteneciente a la gobernación de Montevideo va a permanecer fiel a la corona y otra se va a adherir a lo que era la primera Junta de Buenos Aires a la cual hacíamos referencia. Hasta 1811, momento en el cual solo la zona de Villa Belén va a seguir fiel a Buenos Aires, pero sin embargo el movimiento revolucionario contra los realistas ya se iba gestando, si bien la lealtad hacia España parecía ser evidente, podíamos encontrar ocultos de alguna manera, por decirlo de alguna manera bien sencilla, un deseo, ansias de algunos patriotas por liberarse del dominio español. Pero claro, es un proceso de independencia, entonces no sucede de un día para el otro y es en estos pequeños eventos históricos donde nosotros podemos ir rescatando y descubriendo cómo es que se llega luego a la independencia. Vamos a pasar a las siguientes imágenes. ¿Por qué? Porque les cuento que un 18 de mayo de 1811, 18 de mayo de 1811, entonces fecha clave en este video, se va a producir el primer triunfo de los revolucionarios sobre el poder español en lo que fuese entonces la Batalla de las Piedras. Entonces vamos a anotar aquí, primer triunfo, como decíamos, sobre el poder español para hacer referencia a aquel dominio de la corona española sobre los diferentes virreinatos y territorios de América. Entonces, 18 de mayo se produce el primer triunfo de estos revolucionarios sobre el poder español
en lo que fuese, como nombramos nuestro video, la batalla de las piedras representada en esta imagen, liderada por el señor que estamos viendo aquí, como ustedes saben si han visto nuestros videos, de Uruguay, sobre todo Uruguay, José Gervasio Artigas. Entonces, batalla de las piedras, liderada por José Gervasio Artigas, quien contaba con alrededor, les cuento, de 1000 hombres en lo que era el ejército. Se estima que algunos 600 a caballo y 400 a pie. Los realistas, al mando de José de Posadas, tenían un ejército de más de 1200 soldados, es decir, superaban a estos 1000 hombres que poseía el ejército de José Gervasio Artigas. Pero también vamos a destacar una figura importante dentro de esta batalla de las piedras. Este señor que estamos viendo aquí, que seguramente muchos de ustedes reconocen, como anotamos, el señor Manuel Belgrano, fue quien coordinó la campaña para lograr como objetivo sitiar la ciudad de Montevideo. Entonces, Manuel Belgrano, coordinador ni más ni menos que de la campaña, y el objetivo, entre tantos, era sitiar Montevideo. Vamos a ir anotando estos datos que son muy importantes. Haciendo caso a las recomendaciones, el señor José Gervasio Artigas y sus hombres partieron hacia el sur para llegar a la zona de Canelones, a 40 kilómetros de Mercedes, que era el lugar donde habían planeado el ataque. Pero la batalla se libró aquel 18 de mayo, como hacíamos mención, de 1811, llegado el mediodía. La batalla fue dura, les cuento, los realistas fueron vencidos. Vamos a hacer un espacio y vamos a ir anotando estos datos importantísimos. Entonces, como decíamos, los realistas, es decir, recuerden, aquellos fieles a la corona, van a ser vencidos. Recordemos que esta batalla de las piedras responde al primer triunfo de los revolucionarios sobre el poder español. Y les cuento que así, con la victoria, Artigas sitió Montevideo. El objetivo dentro de esta coordinación de la campaña de Manuel Belgrano y sus hombres. Y también es importante recordar que no solo Artigas sintió Montevideo, sino que para aquel entonces estaba Montevideo gobernada por este señor que estamos viendo aquí, por el virrey, vamos a anotar, el virrey Francisco Javier de Lío, ¿sí? Que de alguna manera tuvo que enfrentarse a este sitio de Montevideo. A Artigas lo ayudaba en reemplazo de Belgrano el general Rondó, para hacer una aclaración también. Y para ir cerrando este video, vamos a resaltar que lo importante de esta batalla, convertida en fecha patria todos los 18 de mayo, recordemos, es que fue el primer gran triunfo de los revolucionarios, como decíamos hace algunos segundos, sobre el poder español en América, constituyendo también, y importantísimo esto, el mayor triunfo, se considera, militar del señor Gervasio Artigas. Muchas